Como sabéis, en la Fundación FAES hablamos mucho de la relación transatlántica. Lo hemos hablado en pasado y probablemente seguiremos hablando de la relación transatlántica en el futuro. Vamos a hablar en este diálogo sobre la quiebra del vínculo transatlántico. Este diálogo forma parte de un proyecto financiado por el Ministerio de Exteriores de España, de un proyecto que se titula Europa y la redefinición del espacio de seguridad internacional. Y hoy en día cualquier diálogo sobre el espacio de seguridad internacional inevitablemente tiene que empezar por hablar del vínculo transatlántico. Para esto contamos con dos sabios y con dos maestros, con Ignacio Cosidó, que es director del Centro de Estudios Internacionales y Estratégicos de la Universidad Francisco de Vitoria y muchas otras cosas más, y con Florentino Portero, que es miembro del patronato de la Fundación FAES, el analista senior de la Fundación Civismo, historiador, analista de política internacional y muchas cosas más. Vamos a ver, la primera pregunta para los dos, aunque sabemos que es vínculo transatlántico, pero nunca es de más acordar, cuando hablamos del vínculo transatlántico, del vínculo atlántico, la mayoría de nosotros suele pensar en la OTAN, pero no se trata solo de ello, ¿no? ¿Qué es vínculo transatlántico? Vínculo transatlántico hace referencia a un concepto más amplio, que es el de la Alianza Atlántica. Vínculo es un poco en el argot linkage, ¿no? La Alianza Atlántica surge después de la Segunda Guerra Mundial, la iniciativa norteamericana, y lo hace dentro de una visión general que Estados Unidos va a tener en esas fechas, y es la que lleva a la administración norteamericana a asumir el compromiso con tratar de imponer un orden internacional que, lógicamente, teniendo en cuenta quién es el sujeto de la acción, va a responder a una filosofía de carácter liberal, es decir, defensa de la dignidad humana, consiguientemente libertad, democracia, mercados abiertos, etcétera, etcétera. La dimensión regional de esa iniciativa es lo que llamamos Alianza Atlántica, que es cómo y qué manera Europa se vincula con Estados Unidos y también con Canadá para sacar adelante ese orden liberal, pero también en aquellas fechas tan complicadas reconstruir Europa después de los destrozos de la Segunda Guerra Mundial. El vínculo, por lo tanto, va a tener que ver con los objetivos de esa alianza. Y estamos hablando de promoción de la democracia, estamos hablando de mercados abiertos, comercio y, cómo no, de seguridad y defensa. Pero cuidado, no caigamos en la tentación de pensar que el vínculo va únicamente de OTAN, va únicamente de defensa. No, la defensa es una parte esencial de algo que afecta a la política y algo que afecta a la economía. Es un todo interrelacionado. Un todo, el vínculo es político, económico y militar. ¿Algo que añadir? Bueno, lo ha explicado muy bien el profesor Florentino Portero, pero únicamente añadir que este vínculo se articula en tres grandes pilares, ¿no? Primero, una comunidad de valores, que es la democracia, la libertad, que compartimos los europeos y de alguna forma los otros europeos, que son los norteamericanos, ¿no? En segundo lugar, una comunidad de intereses, que tiene que ver fundamentalmente con la contención de la Unión Soviética durante la Guerra Fría, que resultaba un interés vital, desde luego, por razones evidentes para los europeos, pero también para Estados Unidos en ese momento. Y en tercer lugar, un marco institucional, un pilar institucional, que es la OTAN, que de alguna manera articula, da consistencia y hace realidad, hace virtual realmente ese vínculo, ¿no? Bueno, hemos elegido hablar de la quiebra del vínculo transatlántico. ¿Hay una quiebra del vínculo? ¿Hay una quiebra de estos tres pilares o hay una crisis que anuncia una quiebra? Estamos todos sometidos al paso del tiempo y el tiempo implica que las circunstancias cambian.
y el mundo en el que Harry Truman empezó a diseñar el orden liberal internacional, el mundo en el que en el año 49 se firma el Tratado de Washington para crear lo que posteriormente va a ser la OTAN, que derivará en un sistema de defensa colectivo, ese mundo dejó de existir hace algún tiempo. Entonces lo que estamos ahora es en los retos de cómo adaptamos algo que consideramos un activo, que consideramos valioso, a unas circunstancias distintas. Por lo tanto, ¿hay una crisis? Sí. ¿Hay una quiebra? Sí. ¿Es eso raro? No. Eso es normal. Eso es normal porque la adaptación a los cambios tienen siempre un componente crítico, pero no es algo que haya que ver de manera estrictamente negativa, no es una buena noticia, pero es básicamente el cómo la vida nos plantea continuamente retos de adaptación. Entonces, si queremos preservar algo tan valioso como la OTAN, tenemos que entender que las circunstancias son otras y que lo más importante es entender las nuevas circunstancias, entender nuestro, digamos, campo de batalla característico del siglo XXI y adaptar las instituciones, tanto la OTAN como las nacionales, a ese nuevo entorno. A ese nuevo entorno. Bueno, los dos en vuestra primera respuesta habéis mencionado que la relación transatlántica se creó a base de una visión política común y quizás visión económica también de valores, y por lo tanto en este caso sí, claramente la OTAN ha tenido la misión de conservar y de apoyar, de asegurar, de garantizar esta visión, ¿no? Visión y misión, que os he oído a los dos hablar en algún momento de ello cuando habéis hablado de la relación transatlántica, ¿está en peligro, está en quiebra la visión y misión del vínculo transatlántico? Bueno, yo como no sé tanta historia como profesor Portero, soy un poco más positivo, ¿no? Me parece que estamos en una crisis grave. Y es más, creo que se ha ajustado a hablar de quiebra del modelo o de la relación tal y como la hemos entendido y tal y como la hemos articulado en los últimos 70 años, ¿no? Pero al mismo tiempo creo que la relación y la alianza fundamentalmente tiene que ser refundada. Yo estoy muy en la línea de que necesitamos refundar la Alianza Atlántica y tenemos que hacerlo sobre premisas nuevas, ¿no? En primer lugar, esto de que los Estados Unidos paguen por nuestra seguridad, pues se ha terminado, ¿no? Porque claramente han dicho hasta aquí hemos llegado y los europeos tienen que hacerse responsables o más responsables de su propia seguridad, y la alianza tiene que ser una alianza más equilibrada, en la que los dos aportemos pues en términos no de igualdad, pero sí al menos de equidad, ¿no? En función a nuestra riqueza. En segundo lugar, creo que los intereses de Estados Unidos han cambiado, es decir, ya no estamos en la Guerra Fría, Europa ya no es el centro del mundo, ahora el centro del mundo se ha desplazado a Asia, el interés de Estados Unidos fundamentalmente ahora mismo se centra en la contención de China, y los europeos podemos elegir, ¿no? O somos un lastre o somos un socio, ¿no? Pero las dos cosas al mismo tiempo es difícil. Entonces creo que tenemos que encontrar un nuevo equilibrio también en eso, en la definición de nuestros intereses comunes, ¿no? Y en tercer lugar, creo que tenemos que dar respuesta a amenazas distintas, ¿no? Ya no estamos en la Guerra Fría con el frente del Este, las divisiones soviéticas. Es verdad que tenemos la guerra de Ucrania, pero lo que estamos viendo ahora mismo es pues, ataques cibernéticos, estamos viendo sabotajes a las líneas de comunicación de todo tipo, estamos viendo operaciones de desinformación, estamos viendo los drones que paralizan nuestros aeropuertos. Creo que tenemos que encontrar también una alianza atlántica que sea capaz de dar respuesta a todo ese tipo de nuevas amenazas. Sí. Y bueno, esto que has dicho que los Estados Unidos van a dejar de pagar por la seguridad, aunque suena al chiste, es verdad que esto de 350 millones de americanos deben proteger a 450 millones de europeos de 150 millones de rusos, ¿no? Que suena ya como chiste, aunque hasta ahora realmente ha funcionado. Florentino, ¿en qué consiste
la quiebra en términos de visión y misión de la relación transatlántica. Antes comentábamos que la alianza era defensa de la democracia, comercio y reconstrucción, y por lo tanto una OTAN que estaba para eso, para proteger todo esto. Si hoy alguien escucha al presidente norteamericano, el señor Trump, sabe que lo de la promoción de la democracia no está entre sus prioridades. Y si le sigue escuchando, sabe que lo de los mercados abiertos no, está más bien en levantar muros arancelarios. Por lo tanto, la OTAN no puede estar ahora al servicio de unos objetivos que ya no están vigentes. Por lo tanto, la OTAN histórica, la del momento fundacional, evidentemente perdió la visión. ¿Tiene hoy la OTAN una visión? Si la tiene, yo no se la encuentro. Lo que sí tiene es una misión muy importante. Y la misión pasa evidentemente por lo que encontramos en el articulado del Tratado de Washington, que es la defensa colectiva, pero además tenemos un problema muy serio en el este y tenemos un problema muy serio en el sur de Europa. Y por lo tanto, la misión que la OTAN ha asumido es tratar de ayudar a Ucrania para contener el expansionismo ruso en el este, y en el sur tenemos un problema de descomposición con presencia de Rusia y de China. Y también nos preocupa, y así consta en nuestros documentos de la OTAN, que China representa un reto o un conjunto de retos de carácter sistémico, por su manera de actuar en los mercados y por cuestionar la viabilidad de nuestras empresas y de la libre competencia. Por lo tanto, podemos afirmar que en cierta medida sí tenemos misión, y digo en cierta medida porque no deberíamos ser demasiado optimistas y creer que realmente nosotros, los europeos y norteamericanos, tenemos claro qué queremos hacer en Ucrania, tenemos claro qué queremos hacer con Rusia, porque no es verdad. Estamos ayudando a Ucrania, eso es una misión, esa ayuda no es suficiente, esa ayuda carece de un marco de referencia estratégico medianamente serio, y por lo tanto, aunque estamos ocupados con alguna misión, es urgente empezar a repensar de verdad si Europa y Estados Unidos y Canadá quieren tener una sola política hacia el este y hacia el sur del viejo continente. Es un reto mayor, hoy no lo estamos haciendo bien y conviene que lo antes posible rectifiquemos. Te tomo la palabra y volveré a ello, pero antes de ello quiero preguntar a Ignacio Cosidó. Todos estamos de acuerdo que no nos gustan las formas y la manera en que Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, se comunica tanto con sus subordinados como con los aliados, ¿no? Pero, y teniendo en cuenta una perspectiva histórica de que el siglo XX fue marcado realmente desde Woodrow Wilson, de construir un mundo seguro para las democracias, y luego Harry Truman, que quería promover la democracia, teniendo en cuenta esta perspectiva histórica, mi pregunta es, ¿tiene Donald Trump alguna visión? Aunque sea muy diferente de los previos presidentes de los Estados Unidos. Sí, a veces cuesta encontrarla, porque yo creo que Trump a veces genera un caos deliberado, ¿no? Es decir, es un caos que yo creo que lo que pretende también es generar cierta confusión, ¿no? en sus adversarios, en sus adversarios y en sus aliados. Pero yo creo que existe una visión que además es una visión no solo de Trump, sino que es una visión con un cierto consenso bipartidista, yo diría de los pocos consensos bipartidistas que deben quedar en Washington, que pasa por 3 o 4 ejes muy fundamentales, ¿no? Primero, como hemos dicho, el objetivo fundamental de Estados Unidos es China, ¿no? China es la única amenaza estratégica que Estados Unidos percibe en estos momentos como propia, ¿no? Segundo, yo creo que hay también una visión de una cierta recuperación de una doctrina Monroe adaptada, ¿no?, al siglo XXI, pero lo estamos viendo ahora mismo en Venezuela y en otros países. Estados Unidos realmente quiere tener un control hemisférico de su seguridad y estar muy atento
a lo que pasa en el sur y si me permiten, también en el norte del todo el hemisferio americano, ¿no? Tercero, yo no soy de los que definiría a Trump como un retraído, ¿no? Que dicen, no, hay un retraimiento, ¿no?, de Estados Unidos. Bueno, estos primeros meses de presidencia no creo que se caractericen especialmente por su retraimiento, ¿no? Pero sí es verdad que, y nuevamente es un gran consenso en Washington, Estados Unidos no quiere seguir jugando a ser el sheriff del mundo y interviene de manera selectiva cuando entiende que sus intereses de seguridad o sus intereses estratégicos están comprometidos, y interviene de una forma que sea favorable a sus intereses, porque a veces ha hecho intervenciones que han terminado siendo contraproducentes para sus intereses, ¿no? Con esas tres grandes líneas, yo creo que Trump tiene un plan de remodelación del orden mundial. Lo que no me atrevo a decir ahora mismo es si ese plan va a tener éxito o no. Eso es lo que tendremos que ver en los próximos años, ¿no? Pero este plan supone intento de conservar lo que conocemos como un orden liberal internacional, o crear completamente un nuevo orden bueno, si me apuras, un orden que reconozca zonas de influencia de las potencias euroasiáticas como China o como Rusia. Tengo la impresión de que para Trump la democracia ha dejado de ser el vínculo esencial o la característica esencial de este nuevo orden. A ver, por un lado estamos en un juego de competencia de grandes potencias y lo que subyacen son otro tipo de intereses, ¿no? Pero en todo caso sí creo que hay una apelación a ciertos valores compartidos por la civilización judeocristiana. Es decir, creo que eso de alguna manera está presente y lo veíamos esta semana pasada, ¿no? Trump amenazaba incluso con una intervención en Nigeria, ¿no? Porque para defender a las minorías cristianas. Bueno, eso casa mal con esa idea aislacionista, ¿no? O incluso, me atrevo a decir que la vinculación y la apuesta tan fuerte y tan arriesgada que Trump ha hecho en Oriente Medio tiene que ver también con este tipo de conceptos y de valores que no son estrictamente de defensa de la democracia o de la democracia liberal o constitucional, pero tienen que ver con algunos fundamentos de nuestra civilización judeocristiana. Florentino, puedes discrepar, pero de paso, por favor, Ignacio ha hablado de la visión estadounidense en este momento con Donald Trump. Democracia ha sido este hilo que nos ha unido en periodos anteriores, y sobre todo la Unión Europea es una potencia normativa, ¿no?, que se basa en valores que compartíamos y ahora parece no del todo, aunque queda algo. Pero hay una visión, en estos términos, visión y misión, hay una visión de la Unión Europea en este momento de redefinición de la seguridad internacional, ¿no? Yo creo que hay implícito, digamos, un conjunto de conceptos que darían forma a una visión en el propio proceso de integración europea. El proceso de integración surge en el marco del orden internacional liberal, se sustenta desde luego en la idea de la democracia, que a su vez no es en sí un sistema político en la percepción original, sino la expresión de una interpretación de la dignidad del hombre. Y consiguientemente la necesidad de seguridad jurídica, respeto, etcétera, etcétera. Ese proceso de integración apunta hacia lo que sería una confederación de estados o un estado federal que debería tener consiguientemente una política internacional de seguridad y defensa. Pero a eso no hemos llegado y a eso estamos lejos de llegar. Entonces, en estos momentos lo que vemos es, por parte de la Comisión Europea, el intento de poder avanzar en la medida de lo posible en la aprobación de determinados documentos que sean algo así como una visión. O podemos afirmar, la Comisión tiene una visión, pero el resto no.
O sea, el Consejo Europeo no ha compartido nada de esto porque el Consejo Europeo es muy plural. Son un conjunto de estados y cada estado tiene su gobierno y los gobiernos cambian y unos cuantos de los gobiernos que conforman la Unión Europea ni son prodemocráticos ni tienen nada parecido a una visión común. Están luchando con sus poderes judiciales para tratar de imponer un poder ejecutivo más fuerte. Igualmente, la sociedad europea tampoco tiene claro eso. Lo que sí percibimos todos los europeos es la necesidad de resolver algo tan sencillo como encontrar una respuesta a quién demonios somos y a dónde vamos. Si en estos temas somos estados individuales que podemos coaligarnos en momentos determinados, o si por el contrario somos una comunidad europea. Entonces, vuelvo al principio. Tenemos el germen de una visión, porque el germen está implícito en el proceso de integración. El proceso de integración no ha concluido, la visión no ha concluido, y estamos en un momento crítico de gran tensión entre si queremos más Europa o menos Europa. En tu previa intervención mencionaste a Ucrania. Ucrania, sin duda, es una guerra en Europa, es un gran problema político de seguridad y defensa para los europeos. ¿Qué debe hacer Europa respecto a Ucrania? Y te preguntaré luego, puedes empezar a pensar qué va a hacer los Estados Unidos. La pregunta que me haces tiene un problema gramatical muy serio. ¿Qué narices es Europa? Bueno, la Unión Europea. La Unión Europea. Porque los Balcanes ahora mismo, sí. Bueno, Serbia produce 1/3 de munición de 155 milímetros para Ucrania, pero mucho más allá no hay una visión clara. La Unión Europea, lo primero que tiene que tener muy claro es lo que Estados Unidos ya no va a hacer. Entonces, se asume la realidad tal cual es y dejamos de perder el tiempo. Lo segundo es tener muy claro que Ucrania no puede perder la guerra, porque la guerra de Ucrania es el 5º episodio de un proceso por el cual Rusia está recuperando posiciones perdidas. Y que si se pierde Ucrania habrá un 6º episodio y a lo peor un 7º episodio. Por lo tanto, tener muy claro que no se puede perder Ucrania. Y a partir de ahí actuar de manera rápida y contundente para ayudar a que Ucrania pueda aguantar y, si es posible, recuperar territorios. Nunca reconocer modificación de fronteras. Abrir la veda de la modificación de fronteras después de la Segunda Guerra Mundial y la disolución de la Unión Soviética es sacar al monstruo del armario. Porque las fronteras menos problemáticas son las de Ucrania con Rusia. Las más problemáticas están más cerca de nosotros. Y abrir ese tema, ese melón, es suicida para Europa. Por tanto, tener muy claro que no se puede perder la guerra de Ucrania y no se puede abrir la veda de la modificación de fronteras. Para nosotros, los europeos, no para los norteamericanos. Para nosotros, la guerra de Ucrania es vital. Nos jugamos muchísimo en ese tema. ¿Es vital para los Estados Unidos la guerra en Ucrania? No, es más, yo creo que Estados Unidos piensa que Ucrania es un problema europeo y que por tanto son los europeos los que tienen que resolver su propio problema, ¿no? Segundo, es verdad que Ucrania para Estados Unidos es un problema en términos de su relación con Rusia. Es decir, mientras la guerra de Ucrania está abierta, es imposible una normalización de las relaciones con Rusia y es imposible esa otra idea que creo que subyace claramente en la administración Trump, que es que de alguna forma hay que romper ese eje Pekín-Moscú, porque para la contención de China sería vital para Estados Unidos poder tener a Rusia más como un aliado que como un enemigo, ¿no? O cuando menos romper el eje en los términos en los que está establecido actualmente, y eso pues es complicado. De ahí vienen también la implicación y los esfuerzos de Estados Unidos por encontrar una fórmula que permita la pacificación de Ucrania, ¿no? Bueno, me queda preguntaros, hay que repensar la relación entre los Estados Unidos y Europa, porque antes siempre hablábamos que, bueno, que primero compartíamos intereses y valores, luego decíamos que compartíamos valores, pero no siempre intereses, aunque algunos decían
que nuestros intereses son nuestros valores. Pero ahora mismo estamos en un momento que parece que no tenemos los mismos intereses, valores tampoco, si pensamos en los valores democráticos. Entonces debemos repensar la relación entre los Estados Unidos y Europa y de qué manera. Nacho. Bueno, yo he comentado antes, creo que tenemos que es un momento de refundación, ¿no? Yo creo que es un momento de que el esquema y el modelo que teníamos no funciona y por tanto si queremos mantener ese vínculo, si queremos mantener esa alianza, claramente la tenemos que repensar, ¿no? Primero, yo creo que los europeos nos tenemos que tomar muy en serio el tema del rearme. Y no solamente en términos de vínculo transatlántico, es decir, de equilibrar nuestras capacidades y que no sea esa percepción de que somos unos gorrones, ¿no? Que nos estamos aprovechando de las capacidades de Estados Unidos, sino porque, como muy bien decía Florentino Portero, la guerra de Ucrania es absolutamente vital, ¿no? Para la seguridad europea. No puede haber un nuevo orden de seguridad europea si perdemos esa guerra, ¿no? Y por tanto tenemos que aumentar nuestras capacidades en ese doble sentido. En segundo lugar, tenemos que redefinir cuál es nuestra relación con China, ¿no? Porque para Estados Unidos China es el gran rival, ¿no? Estratégico, su gran amenaza a largo plazo, y Europa tiene que definir si es decir, compartimos ese interés con Estados Unidos de contener a China o buscamos una posición intermedia de relaciones triangulares entre China y Estados Unidos, manteniendo una posición de cierta equidistancia con los matices y los grados que quisiéramos introducir en esa relación. Pero tenemos que ver si estamos con Estados Unidos o no estamos con Estados Unidos en esa confrontación clara que Estados Unidos tiene en estos momentos con China, ¿no? Por tanto, yo creo que la Europa muchas veces descarga en Trump en estos momentos muchas de sus frustraciones y muchos de sus problemas, pero yo creo que tiene que mirarse más a sí misma y decidir qué papel quiere jugar en el mundo, que si quiere realmente ser un actor estratégico y en qué medida quiere ser un actor estratégico aliado de Estados Unidos o quiere ser un actor estratégico en este nuevo equilibrio de potencias con una autonomía propia, ¿no? Florentino. Uno de los hechos más característicos del tiempo que nos toca vivir es lo que llamamos globalización en el sentido que le dan los ingenieros, no los economistas. No estoy hablando de un mercado global, sino de que estamos hiperconectados, que las distancias reales entre un punto y otro del planeta han desaparecido. Somos un patio de vecindad y lo que ocurre en un punto afecta inevitablemente a los otros. Por lo tanto, la idea de que la península euroasiática es un teatro autónomo es absolutamente anacrónica. Si nos afecta todo, tenemos que repensar y decidir qué queremos ser en relación con Tailandia, con Estados Unidos, con Argentina, con Corea del Sur o con Filipinas, no digamos ya con China y con Rusia. Digamos, el gran reto de nuestro tiempo, y no es una buena noticia, es un reto intelectual, es entender qué narices está pasando. Digo que no es una buena noticia porque son los retos más complicados de resolver. Los retos se pueden resolver tomando decisiones. Uno no resuelve tomando decisiones un análisis intelectual, porque es muy complicado. Es el más interesante. Sin duda es el más interesante y a algunos nos ocupa de por vida y estamos muy entretenidos. Pero eso trasladado a la política es muy complicado. Entonces, lo que tenemos que hacer de verdad los europeos es entender la complejidad de la situación, entender hasta qué punto estamos integrados e interconectados, y si somos capaces de saber quiénes somos, podremos llegar a decidir qué relación queremos tener con todos. El caso de Estados Unidos es importante básicamente por dos razones. Una, porque venimos de un matrimonio que está en crisis, pero hay un matrimonio, porque no hay todavía divorcio, la OTAN existe. El Tratado de Washington está vigente, con sus problemas, pero está vigente. No ha habido quiebra definitiva. Estamos en un momento delicado. Pero el segundo, que es lo más importante y lo más esperanzador, es que aunque Trump no lo sepa, nuestros intereses son los mismos. Nuestros valores son los mismos.
Y por lo tanto, si somos capaces de ir al psicólogo, al especialista en crisis matrimoniales y colocar sobre la mesa todo lo que tenemos común, al final podremos restablecer la relación, que no volverá a ser como fue, porque es anacrónica. Pero un matrimonio a la italiana es una crisis permanente, es lo que tenemos. Quiero decir que un matrimonio a la italiana puede durar mucho, sin psicólogos. Aceptando tu aporte, habrá que reconocer que nuestro matrimonio a la italiana, que siempre ha sido la italiana, está pasando por un momento más delicado. Es un momento en que Marcello Mastroianni está fuera de control. Entonces hay que volver a colocar a Marcello en casa y decirle, mira, esto vale la pena. Y vale la pena porque hay que colocar sobre la mesa todo lo que tenemos en conjunto. Los políticos están siempre de paso. Y Trump no lleva ni un año, porque se nos ha hecho eterno, pero acabará yéndose y llegará otra gente. Y sobre todo está el Capitolio, están los senadores, están los congresistas. Hay mucho trabajo que hacer para sencillamente reivindicar, reconocer todo lo que tenemos en común y por lo tanto volver a establecer un vínculo atlántico, que no será como el que fue, ni falta que hace, porque el futuro siempre es distinto del pasado, pero sería un error garrafal, un acto de estulticia realmente inefable, romper algo tan valioso como el vínculo transatlántico cuando además nos interesa a las partes, aunque Trump no lo sepa. Que nos interesa y que lo necesitamos. Además lo necesitamos. Bueno, tú has mencionado que es absurdo que los europeos no prestemos suficiente atención al teatro Indo-Pacífico, Asia-Pacífico, entonces hablamos, como la OTAN es quizás el pilar más visible y más palpable de la relación transatlántica, podemos hablar de una OTAN global en este caso y recordar que la Fundación FAES tiene una idea de incluir los países que tienen valores democráticos idénticos independientemente de su ubicación geográfica a la Alianza Atlántica. ¿Cuál es el futuro de la OTAN? ¿Una OTAN global, una OTAN europeizada o una OTAN como está, con más gasto de los países europeos en ella? Pues, a ver, yo creo que es las dos cosas, si me permites. Mira, por un lado, yo soy contrario a duplicar todas las estructuras, todas las capacidades, todos los elementos que tiene la OTAN en una escala europea. Es decir, creo que puede haber, y de hecho lo hemos hecho, ¿no?, con las misiones Petersberg y con otro tipo de acuerdos, que los europeos podamos utilizar la caja de herramientas de la OTAN para resolver nuestros problemas, y creo que eso sería muy positivo y muy eficiente. En segundo lugar, yo apuesto claramente por una OTAN global, ¿no? Es decir, no podemos pretender mantener comprometidos a los Estados Unidos en nuestra defensa frente a Rusia, mientras que al mismo tiempo nosotros estamos pues en una posición de proximidad a su principal rival, que es China, ¿no? Es decir, creo que esa ecuación ya no funciona. Por tanto, creo que con Corea del Sur, con Australia, con Japón, con todos los aliados en Asia, los europeos deberíamos tener también una proyección a través de una OTAN global en equilibrar los intereses que nosotros tenemos en Europa con los intereses que Estados Unidos tiene en Asia, que en Asia son también nuestros propios intereses, porque a todo esto nosotros dependemos mucho más de mantener abiertas las vías de comunicación con Asia de lo que depende de Estados Unidos. Por tanto, no creo, o sea, creo que realmente hay una comunidad de intereses, no creo que sea algo que nosotros vayamos a hacer gratuitamente en favor de Estados Unidos. Y si me permites una última cuestión, hablamos mucho de OTAN y es muy importante, es clave. En esta nueva etapa son fundamentales las relaciones bilaterales, ¿no? Y creo que todo lo que podemos hacer por reforzar la relación bilateral con Estados Unidos, que España me temo que no es ahora mismo el mejor ejemplo de lo que es fortalecer esa relación, redundará
en que ese vínculo transatlántico sea más fuerte, ¿no? Florentino, ¿qué OTAN queremos o podemos tener? Podemos tener la que queramos tener, directamente. Estados Unidos cree saber lo que quiere en estos momentos y tiene una línea muy decidida. En esa visión norteamericana, Europa ocupa un papel muy secundario y la OTAN es un instrumento de poder, pero no es la alianza que responde a un orden liberal internacional. Por lo tanto, para equilibrar esa visión norteamericana, hace falta una visión europea, que no existe. Entonces, el primer reto que tenemos para que la OTAN sea lo que queremos que sea, es que sepamos qué queremos ser los europeos. Si no, difícilmente lo podemos resolver. Y aquí es muy interesante, porque si no recuerdo fue ayer o antes de ayer, se reunieron un conjunto de países europeos, unos de la Unión Europea, otros que no lo es. Estamos creando los directorios del siglo XIX. Por la sencilla razón de que las instituciones que hemos heredado del orden liberal ya no nos funcionan. O sea, no podemos tomar decisiones rápidas en un marco de 27, en un marco de 32. Sencillamente tienen que ser reuniones de 5, de 6. Estamos construyendo directorios para poder reaccionar, para poder marcar opinión entre los grandes y a continuación arrastrar a los medianos y pequeños. Esto es normal, no es ejemplar, pero es normal. Es la manera de poder actuar. Para los españoles es un drama porque ya no estamos. Estuvimos en ese directorio, ya no estamos. Y es un directorio que ya no es como era antes europeo, de la Unión Europea. No, hay algún miembro que no es de la Unión Europea, pero que cuenta. Porque lo importante no es la potestad, sino la auctoritas, el poder real. Entonces, bueno, sencillamente estamos tratando de reaccionar para definir una posición y con esa posición negociar con Estados Unidos y dar forma a una alianza atlántica. ¿Esa alianza atlántica será global o no será? Porque el mundo es global y porque Europa no es un teatro de operaciones autónomo. Sencillamente es parte de uno más global. Y esa OTAN tendrá que asumir que no hay 3 dominios, sino 6. Es decir, que no va de tierra, mar y aire. También va de espacio, también va de ciber, también va de cognitivo. Y una estructura militar, ya no digo alianza, una estructura militar como la OTAN, que no valore, que no juegue un papel en el dominio cognitivo, en el dominio cibernético, no cuenta. Bueno, es un buen momento para poner fin a este diálogo. Me quedo con lo que la OTAN puede ser lo que queramos que sea. Y muchísimas gracias a Ignacio Cosidó, director del Centro de Estudios Internacionales y Estratégicos de la Universidad Francisco de Vitoria, y a Florentino Portero, analista senior de la Fundación Civitas. Muchas gracias.